Seguimos trabajando en nuestra lista de reproducción número 11. Aquí estamos en la tarjeta de ejercicios número 3. Este ejercicio está relacionado con matrices o arreglos bidimensionales. Este ejercicio número 3 nos dice lo siguiente. Crear y cargar una matriz de tamaño n por n, mostrar la suma de cada fila y de cada columna. Aquí tenemos los pasos para la solución, que son pequeñas tareas o pequeñas soluciones que nos van a ayudar a encontrar la solución global de nuestro planteamiento, y esto se hace por el concepto de modularidad, es decir, vamos a desarrollar pequeñas soluciones que nos ayuden a solucionar nuestro reto o nuestro problema global cuando estemos en un proceso un poco más avanzado. Pero en este momento que estamos dando nuestros primeros pasos, es muy importante tenerlo presente, tenerlo en cuenta y ponerlo en práctica, como lo estamos haciendo en este momento. Y esto lo hacemos con ayuda de algunas recomendaciones, y estas recomendaciones tienen una o varias respuestas. La primera recomendación me dice qué debemos hacer, o me pregunto qué debo hacer. Primero que todo, analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Yo logro ver que hay que crear y llenar una matriz de tamaño n por n. Quiere decir que las filas y las columnas deben ser iguales, es decir, una matriz de 3×3, de 2×2, de 5×5, de 10×10. Deben ser iguales filas y columnas. Y debo mostrar la suma de cada fila y de cada columna, es decir, por acá tenemos la matriz con 3 filas, entonces la suma de esta fila y de esta fila, y por acá tenemos 2 columnas, supongamos. Entonces vamos a mostrar la suma de esta columna y de esta columna. Ese es el reto que logro interiorizar en este momento. Entonces, por acá vemos otra respuesta que nos dice definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Y también nos dicen inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. Entonces vamos a iniciar con estas respuestas aquí en nuestro editor de código y empezamos dándole el nombre a nuestro algoritmo, que va a ser acumulador filas columnas. Este es un poquito complejo, entonces para que lo hagan con tiempo y con calma, para que lo vean tranquilamente. Vamos a definir variables o constantes. En este momento me voy a definir las siguientes variables. Palabra clave definir: filas y columnas. Tipo de dato entero, punto y coma. Palabra clave definir, y nos vamos con la matriz de números, que así voy a llamar a mi matriz. Una variable iteradora para filas y una variable iteradora para columnas. El tipo de dato para estas real, punto y coma. ¿Por qué? Porque el usuario me puede ingresar datos o valores a mi matriz con punto flotante o punto decimal. Luego nos vamos con la palabra clave definir y nos vamos con el acumulador de suma para filas y un acumulador de la suma para columnas. Tipo de dato entero, punto y coma. Y nos queda faltando algo, pero ese lo hacemos ahorita. Seguimos con el tema de la inicialización. Inicialización de variables o constantes. Los acumuladores. Acumulador de suma para filas va a ser igual a 0 y el acumulador de suma para columnas va a ser igual a 0. Y aquí vamos a almacenar las sumas de las filas y las sumas de las columnas. También nos vamos con una palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le decimos a nuestro usuario, mira, ingresa la cantidad de filas y columnas para la matriz n por n. Dos puntos espacio. Y aquí palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Utilizamos los signos de pregunta. Ingrese la cantidad de filas. Y aquí, gracias a mi palabra clave leer, en la variable de filas almacenamos las filas que me ingrese el usuario. Ahora hacemos lo mismo pero para las columnas, comillas dobles, punto y coma, y decimos, pero antes utilizamos los signos de pregunta, ingrese la cantidad de columnas. Y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos ¿dónde? En las columnas, punto y coma. Y aquí hemos inicializado algunas de nuestras variables. Si volvemos a nuestra tarjeta de ejercicios, vamos a ver
dos recomendaciones más. La primera, debemos definir la matriz donde nos dicen nos apoyamos en la palabra clave dimensión para pasar de variable a matriz y también asignar la longitud de las filas y las columnas. Otra recomendación me dice implementar la inicialización de la matriz y la respuesta nos dice iniciamos con la primera etapa de las estructuras de datos que es poblar, cargar o llenar la matriz y debemos trabajar con la palabra clave leer. Esas son las dos recomendaciones que vamos a hacer. Pero antes de hacerlas, quiero hacer lo siguiente. Un comentario que nos diga validar las dimensiones de nuestra matriz. ¿Cómo así? Recordemos que es una matriz de dimensiones n por n. Entonces yo digo si las filas es igual a las columnas, entonces yo voy a ejecutar mi lógica de negocio y voy a hacer todos los procesos que aquí me pide mi tarjeta de ejercicios o me recomienda mi tarjeta de ejercicios. Si no son iguales, entonces yo le voy a decir no, si no son iguales, uno escribir comillas dobles, punto y coma y le digo las dimensiones de la matriz deben ser iguales. Punto y coma. ¿Y las dimensiones dónde las tenemos? Las tenemos acá, en la parte de filas y columnas, es decir, 3 filas, 3 columnas, 2 filas, 2 columnas. Si son iguales, hacemos la lógica de negocio por acá. Si no, le mostramos este mensaje que va a decir, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, este es un salto de línea, y va a decir las dimensiones de la matriz deben ser iguales. Y no nos deja hacer ningún proceso. Entonces por acá ya se siguen estos pasos. ¿Cuál es el primero? Pasar de variable a matriz. ¿Cómo hacemos eso? Palabra clave dimensión y la matriz de mis números, abro corchete, cierro corchete, punto y coma. La longitud de filas la tenemos en filas, que me ingresó el usuario, y la longitud de columnas la tenemos en columnas, que me ingresó el usuario también. Por acá voy a poner algo que se llama un to do, que va a decir pendiente, porque nos falta algo, pero quiero que lo veamos ahorita. Nos vamos con el tema de la inicialización de la matriz. Este to do se utiliza en programación como cuando tenemos algo pendiente por hacer, pero no lo podemos desarrollar aún porque debemos desarrollar antes otra tarea o otra funcionalidad. Entonces se pone este to do como, hey, esta es una tarea pendiente, tenemos que hacer esto. Bueno, aquí nos vamos con una palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y vamos a inicializar una matriz. ¿Cómo inicializamos matrices? ¿Cómo ingresamos datos a las matrices? Con ciclos anidados. El primer ciclo externo, que sí, es para las filas, y vamos hasta ¿dónde? Hasta el número de filas menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque estamos iniciando desde 0. Y recuerdan el tema de la longitud. Listo. Y vamos con un compaso de 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Vamos a hacer lo mismo para las columnas con un ciclo interno. Entonces para J iniciamos desde 0 y vamos hasta ¿dónde? Vamos hasta la cantidad de columnas que me ingresó el usuario menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque estamos iniciando desde 0, entonces estamos iniciando desde una posición antes. Y vamos con un compaso de 1 en 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas, punto y coma. Acá vamos a darle ese paso a paso o esa guía a nuestro usuario, diciéndole, mira usuario, por acá para las filas, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, ingrese los valores para la fila. Esta es como una guía para nuestro usuario. Número, y lo concateno con la operación de siempre, y más 1. Y esto lo concateno con 2 puntos y un espacio. Y esto es para las filas. Ahora yo por acá, nuevamente, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, pero ya para las columnas. Y le digo a mi usuario, ingrese el valor para la columna número. ¿Y esto qué? Lo concatenamos con i más 1. Y esto a su vez lo concatenamos con 2 puntos y un espacio. Y gracias a mi palabra clave leer, el valor que él me ingrese, yo lo ingreso ¿en dónde? Acá,
en mi matriz de números, abro corchete, cierro corchete, en la posición de I y en la posición de J. Recordemos que I hace referencia a las filas y J hace referencia a las columnas. Y además, estas variables iteradoras, como están dentro de una matriz, su rol cambia, su comportamiento es diferente, es decir, se van a comportar como índices. Y eso me permite identificar en qué lugar de mi matriz se va a almacenar el valor que me ingrese el usuario, como ya lo hemos visto anteriormente. Y listo, ya tenemos su inicialización. Perdón, nos falta una cosita, que es un escribir por acá, comillas dobles, punto y coma, aunque realmente no lo necesitamos, porque no estamos mostrando nada. Entonces este escribir es innecesario. Sí, ya que recuerdo, es innecesario. Bueno, ya inicializamos la matriz. ¿Qué sigue? Debemos ir a nuestra tarjeta de ejercicios y él nos dice que sigue en esta parte. Vamos a desarrollar la lógica de negocio y nos dicen implementar las operaciones necesarias para que el algoritmo cumpla con lo que solicitan en el planteamiento inicial y me da varios ítems. El primero, obtener la suma de cada fila, obtener la suma de cada columna, analizar la longitud de la matriz, utilizar arreglos. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tener una matriz y para obtener la suma de filas y de columnas vamos a utilizar arreglos. Entonces vamos a combinar dos estructuras de datos, matrices y arreglos, que ahorita lo vemos. Por acá abajo un poquito y tenemos otros ítems, que es implementar acumuladores, validar las dimensiones de la matriz. Y la última recomendación, mostrar información por consola, mostrar por consola la información obtenida gracias al algoritmo desarrollado. Entonces por acá tenemos estos ítems que es una guía y vamos a desarrollar la lógica de negocio por la que nos pagan. Pero antes de eso yo quiero mostrar los valores de la matriz para que tengamos una guía nosotros como desarrolladores y poder ver por consola qué valores me ingresó el usuario. Por acá me voy con un escribir, comillas dobles, punto y coma, un salto de línea, por acá me voy con otro escribir, comillas dobles, punto y coma, y digo resultado de la matriz. Dos puntos espacio. ¿Y cómo muestro los resultados de una matriz? Con un ciclo anidado también. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Y empezamos desde 0 y vamos hasta ¿dónde? Vamos hasta las filas que me ingresó el usuario menos 1. ¿Por qué? Porque estamos iniciando desde 0 y vamos con un compaso de 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Aquí él no me muestra un error si no pongo paréntesis, pero si pongo los paréntesis es más fácil de leer y yo debo pensar siempre en eso. ¿Cómo es más fácil de leer para las personas que no hicieron este código pero necesitan leerlo y entenderlo para hacer otro proceso? También es muy importante pensar en los demás, no solo en mi persona. Nuevamente nos vamos con la palabra clave para, y este es para las columnas, entonces utilizo J, variable iteradora que empieza desde 0 y vamos hasta ¿dónde? Hasta el número de columnas que me ingresó el usuario menos 1 y nos vamos con un compaso de 1 en 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Recordemos el tema de los paréntesis para que sea más legible nuestro código y más organizado. Listo, aquí empieza el tema del acumulador de filas. Listo, entonces ¿cómo voy a mostrar mi matriz? La muestro palabra clave escribir sin saltar y en este punto el nombre de mi matriz, que es matriz números, abro corchete, cierro corchete, punto y coma, y ¿dónde tengo esos valores? En la posición de I y en la posición de J. Entonces él va a entrar por ellos y los va a empezar a recorrer. Y por acá sí es importante un salto de línea, ¿para qué? Para que se vea en forma de matriz. Entonces por acá yo creo que no nos mostrará ningún error. Vamos a ejecutar para ver qué llevamos hasta este punto. La guía de nuestro usuario, ingrese la cantidad de filas, digamos que son 2 y las columnas también son 2. Ingrese los valores para la fila 1, columna número 1, digamos que 11 y 22. Ok, aquí el tema de las columnas hay un error. Ahorita nos miramos en esa parte. Y acá para la fila 2 y la columna número 2, entonces digamos que el 33 y el 44. Aquí nos muestra la matriz correctamente, pero hay un error visual. Ok, estamos utilizando algo erróneo en el tema de las columnas y ya sé qué es, que aquí no es I más 1, sino que es J más 1. ¿Por qué? Porque estamos en el ciclo de las columnas. Entonces si nosotros vemos, aquí ya lo tenemos claro. Para la fila número 1, columna número 1, columna número 2. Ingrese los valores para la fila número 2 y aquí columna número 1 y columna número 2. Y aquí ya tenemos el resultado que está bien. Por eso nos estábamos equivocando, porque estábamos utilizando la I en vez de la J. Ya cuadramos esta parte y por acá sí vamos a hacer el salto de línea.
palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, si lo necesitamos. ¿Por qué? Porque quiero que separemos los valores para la fila 1 y los valores para la fila 2. Ahora debemos separar el tema de la matriz con un espacio en blanco y por acá vamos a agregar un detallito que van a ser unos asteriscos para diferenciar filas de columnas. Estos son simplemente detalles visuales, estos dos últimos, que es para que quede un poquito más organizadito, que a mí me gusta así. Entonces, aquí ya lo tenemos un poquito, ajá, ok. Fila 1, columna número 1 y 2. Fila 2, columna número 1 y 2. Y aquí el resultado de la matriz. Ok, súper bien, vamos bien. Cerramos esta parte y continuamos desarrollando este proceso. Listo, aquí nos vamos con el tema de desarrollar la lógica de negocio. Desarrollar la lógica de negocio. Vamos a minimizar un poquito esto. Nos vamos con el primer comentario. Obtener la suma de cada fila. En este punto, ¿qué vamos a hacer? Nuestra matriz tiene unas filas. Esta fila, esta fila, esta fila. Pueden ser 4 filas o pueden ser 100 filas. Entonces yo voy a entrar por los valores de esta fila y voy a crear un acumulador para que me diga la suma total que hay en esta fila. Y lo mismo con esta otra fila para que me dé el total de esta fila. También con esta otra fila para que me dé el total de esta fila. También con esta otra fila para que me dé el total de esta fila. Y eso lo hago gracias a los acumuladores. Entonces hagamos esto en este momento. Para yo entrar a una matriz, entonces I, que es para filas, empezamos desde 0 y vamos hasta ¿dónde? Hasta filas, menos 1. Y vamos con un compaso de 1 en 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Luego seguimos con el tema de las columnas. J inicia desde 0 y va hasta ¿dónde? Hasta las columnas menos 1. Y vamos con un compaso de 1 en 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Recordemos el tema de los paréntesis, esta operación en paréntesis y acá también esta operación en paréntesis. Listo. Entonces yo voy a entrar por el acumulador de cada fila de mi matriz. Entonces yo te digo, el acumulador de filas va a ser igual al acumulador de filas más lo que exista en esas filas de mi matriz. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Matriz de número, abro corchete, cierro corchete, punto y coma, en la posición I y en la posición J. Aquí rápidamente vamos a hacernos algo aquí chiquitico. Esta y esta otra. Sí, dos columnitas ahí. Y esta fila, dos filas. Listo. Entonces, índice 0, índice 1, índice 0, índice 1. Acá tenemos el 11 y aquí tenemos el 12. Aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 4. Entonces, ¿qué está haciendo esta matriz de números? Con cada iteración es lo que está haciendo. Pasa por acá. 11. Listo. En un primer momento. Luego, en otra iteración, viene por el 12. Pero al 12 le debe sumar el 11. ¿Por qué? Porque en un primer momento este acumulador de suma tenía 0. Y por acá encontró el 11. 11 más 0, ¿cuánto es? 11. Entonces el acumulador de sumas quedó con 11. Ya en la siguiente iteración que viene por el 12, entonces ya no es 11 sino que es 12. Y el 12 se debe sumar con acumulador de sumas que es 11. ¿Y cuánto es eso? Eso sería 23. Entonces ya el acumulador de sumas quedaría con 23 y esta fila número 0 tiene el 23. Lo mismo hacemos con esta otra fila que es número 1. Ya no están estos valores, sino que él viene por acá en la primera iteración, tiene el 3 y el acumulador de sumas ya tendría el 0. 0 más 3 sería 3 y esto viene en otra iteración, ya sería 4. Entonces por acá matriz número sería 4. Y esto se debe sumar ¿con qué? Con el valor de acumulador sumas, que ya no es 0, sino que es 3. 3 más 4, 7. Entonces acumulador de suma de filas quedaría con 7. Entonces por acá tendría un 7. Estoy sumando lo que tengo acá en esta fila y lo que tengo en esta fila y lo estoy acumulando en una variable. Y si por acá tengo más filas, supongamos que es un 8 y por acá tengo un 9 y por acá tengo un 10. Entonces estos valores de acumulador de filas que yo tengo en este momento, debo guardarlos en algún lado. ¿Y en dónde guardo eso? Puedo guardarlos en variables. Pero si fueran 100 filas, entonces tengo que crear 100 variables para esta fila, esta, 100. Es muchas variables. Entonces nosotros tenemos otra técnica que se conocen como los arreglos. Entonces miren, por acá es un arreglo, por acá es un arreglo, por acá y por acá. Y los arreglos tienen índices 0, 1, 2, 3,
4. Entonces yo me voy a apoyar de arreglos para guardar la suma acumulativa de cada una de las filas de mi matriz. Y recordemos que los arreglos yo los he mostrado así, pero no nos dejemos engañar por la perspectiva. Los arreglos pueden estar de forma horizontal o de forma vertical, como lo vemos acá. Este es un arreglo, pero este que es vertical también es un arreglo. Y lo estoy obteniendo de cada una de las filas de mi matriz. Y si yo tengo 100 filas, entonces creo un arreglo con 100 posiciones, pero es solamente un arreglo, no 100 variables, en caso tal de que lo hagamos con variables y no con arreglos. Eso es lo que vamos a hacer en este momento, y esto exactamente igual lo vamos a hacer por cada una de las columnas. ¿Por qué? Porque acá estoy sumando es filas, ¿cierto? Pero luego voy a tener que sumar columnas, esta columna y esta columna, que ahorita lo vemos rápidamente también. Entonces eso es lo que estoy haciendo por cada una de las filas, su valor acumulativo, y luego ese valor acumulativo, ese resultante, lo voy a almacenar en un arreglo. Eso debemos hacerlo en este momento, en este instante. ¿Cómo se hace? Primero que todo, definir el arreglo, porque no lo hemos definido. Entonces, palabra clave definir, y digo arreglo, suma de filas. Tipo de dato, real, punto y coma. Por acá, un comentario que me diga, vamos a pasar de una variable a un arreglo. Yo puedo combinar matrices con arreglos. Entonces me voy con la palabra clave dimensión y el arreglo de suma de filas. Abro corchete, cierro corchete, le voy a dar una longitud. ¿Y cuál va a ser esa longitud? Esa longitud va a ser el número de filas que el usuario me ingrese, porque el usuario me ingresó, hey, dame 10 filas, dame 8 filas, dame 9 filas. Ah, listo. Entonces las filas que me ingrese el usuario deben ser las mismas filas que va a tener mi arreglo, porque mi arreglo va a interactuar con ese tema de filas. Listo, bajemos un poco. Y en esta parte, acá, cuando él termina de iterar y pasar por cada una de las filas y obtener un resultante, obtener un valor, entonces yo le voy a decir, mira, hay un arreglo que se llama suma de filas. Abro corchete, cierro corchete, y en la posición I va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al acumulador de la suma de filas. Punto y coma. Oye, pero tú, ¿por qué estás escogiendo I? Porque I hace referencia a las filas. Entonces él viene por acá, en la fila 0. Entonces en esta I viene un 0 que va a acumular el resultado del acumulador, o lo va a guardar en esta posición, en la posición 0. Luego venimos que la fila es 1, listo. Entonces él viene, hace todo este proceso, y en el acumulador de sumas viene por acá y guarda el resultante de ese acumulador de cada una de las filas de mi matriz acá en arreglo suma filas, pero ya no en la posición 0, sino en la posición 1. ¿Sí lo ven? Y luego en la posición 2, luego en la posición 3, luego en la posición 4. ¿Por qué? Porque él está trabajando con estas iteraciones de mi ciclo. Y empieza desde 0 hasta filas menos 1. Entonces con cada iteración iba cambiando su índice, 0, 1, 2. Y entonces en cada uno de esos índices se va a almacenar el acumulador de la suma de filas. Se almacena ese resultado en esa posición, y ese resultado es el resultante del acumulador de cada fila de la matriz, de la matriz, de la matriz, de la matriz. Se guarda acá, y después de guardarse acá en el arreglo, de almacenarse en esta nueva estructura, yo necesito que mi acumulador de suma de filas vuelva otra vez a 0. ¿Por qué? Porque yo estoy en la primera fila y obtuve un resultado. Entonces ya empiezo con una segunda fila. Entonces debo empezar desde 0. Porque voy a obtener un nuevo resultado. Porque si yo no inicio desde 0, entonces se va a alterar. Es decir, este resultado que se obtuvo en la fila anterior vendría a sumarse con lo de la nueva fila. Entonces el resultado final estaría mal. Por eso, en cada una de las filas debo iniciar desde 0 para que me dé el resultado correcto para esa fila en particular de la matriz. Y estos resultados son los que se van a almacenar en este arreglo que estoy haciendo acá en este momento. Por eso digo que es un poquito más complejo. Listo, seguimos con ¿qué? Vamos a mostrar ese resultado. Listo, vamos a mostrarlo. Comentario por acá. Mostrar la suma de cada fila. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Y esto es un salto de línea, únicamente un salto de línea. Y aquí vamos a empezar a recorrer ya mi arreglo, no mi matriz, sino mi arreglo. ¿Cómo recorro un arreglo? Palabra clave para, empezamos con I desde 0 y vamos hasta ¿dónde? Vamos hasta las filas menos 1.
con un compaso de uno en uno vamos a hacer unas instrucciones internas. ¿Por qué filas? Porque la I hace referencia a las filas y el arreglo está trabajando en función de filas. Y filas menos 1, ¿por qué? Porque estamos empezando desde cero, desde una posición antes. Entonces por acá me voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos fila, número. Y esto lo concateno ¿con qué? Con la operación de siempre. I más 1. ¿Y esto lo concateno con qué? Esto lo concateno con unas comillas, dos puntos, espacio, y esto lo concateno con algo que se llama arreglo suma filas, abro corchete, cierro corchete en la posición I. Lo que tengas en esa posición me lo vas a mostrar. Y esto lo concateno con un espacio o no es necesario. Yo creería que no es necesario. Listo, dejémoslo por el momento así. A ver qué tal. Recordemos que estamos haciendo acá. Fila número 1, fila número 2, fila número 3. Pasa por cada una de las iteraciones. Estamos dentro de un ciclo, siempre estamos iterando, iterando, iterando. Entonces él va a entrar al arreglo y lo que tengas en la posición 0, muéstrame. Lo que tenga en la posición 1, muéstrame. Lo que tenga en la posición 2, muéstrame. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a ejecutar de una forma fluida para ver si vamos bien. Vamos a ingresar dos filas y vamos a ingresar dos columnas. Por acá ingrese los valores para la fila número 1, vamos a decir que es el 3 y el 4. Y para la fila número 2 vamos a decir que es el 5 y es el 6. Y por acá me muestra el resultado de la matriz, fila 0 y fila 1. Entonces por acá estoy diciendo, mira, la fila número 1 tendría un 7, 3 más 4, 7. Y la fila número 2 tendría un 11, 5 más 6, 11. Lo estamos mostrando así con 1 y 2 para que sea amigable para nuestro usuario, pero nosotros sabemos que esta es la fila 0, entonces esta sería la fila 0, esta es la fila 1, entonces esta sería la fila 1, pero para nuestro usuario es muy raro ver la fila número 0, por eso hacemos ese proceso ahí aritmético de forma visual y está funcionando. Por acá tengo esta fila y tengo esta fila, entonces esta es la matriz, pero en un arreglo que es este, estoy acumulando el resultado de esta fila y el resultado de esta otra fila, que aquí lo vemos, 7 y 11, y este es un arreglo que está de forma vertical, el índice 0, el índice 1. Los arreglos pueden ser verticales u horizontales, no nos podemos dejar engañar por eso, simplemente es algo de perspectiva o de forma visual. Y eso es lo que estamos haciendo, utilizando un arreglo para almacenar los resultados acumulativos de cada una de las filas de mi matriz, esta fila y esta otra fila. Ahora debemos hacer algo similar para las columnas, porque necesito este resultado y necesito este resultado, el valor acumulativo de cada una de esas columnas. Vamos a hacerlo, cerramos por acá. Entonces, nos vamos con el comentario obtener la suma de las columnas. Para obtener la suma de las columnas yo tengo que entrar a mi matriz. ¿Y cómo entro a mi matriz para recorrerla? Y empezamos desde 0 y vamos hasta ¿dónde? Y vamos hasta las filas menos 1. Y vamos con un compaso de 1 en 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Nuevamente nos vamos con el ciclo para, pero ya con J. J empezamos desde 0 y vamos hasta ¿dónde? Vamos hasta las columnas menos 1. Y el tema de los paréntesis es muy importante. Seamos organizados con nuestro código. Con un compaso de 1 en 1 vamos a hacer unas instrucciones internas. Por aquí el tema de los paréntesis, importantísimo. Y nosotros por acá, el acumulador de columnas, de la suma de las columnas va a ser igual a ese acumulador más ¿cuánto? Más los valores de mi matriz. Matriz, números, abro corchete, cierro corchete, punto y coma. Pero aquí cambia algo. ¿Qué es lo que cambia? Debo hacer la matriz. Yo quiero terminar rápido, pero tengo que hacer la matriz porque si no, no van a entender eso. Por acá, y vamos a hacerla solo, no, tengo una posición más. 3 posiciones, 0, 1 y 2. Por acá esta y esta otra. 0, 1 y 2. Listo. Por acá tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El acumulador de columnas, ¿cómo está trabajando esto? Viene por acá. 1 más 4, 5, más 7, 12. Entonces por acá necesito un 12. 2 más 5, 7, más 8, 15. Entonces por acá viene un 15.
3 más 6, 9, más 9, 18. Entonces por acá viene el 18. Entonces este es el resultado del valor acumulativo de cada una de las columnas de mi matriz. Entonces esto lo voy a meter en un arreglo, lo voy a guardar en un arreglo 0, 1 y 2. Eso ya lo tenemos claro, pero aquí lo que cambia es el comportamiento del recorrido. Es decir, recuerdan que el ciclo externo es para filas y el interno para columnas. Yo tengo mi fila 0 y empiezo a iterar por la columna 0, por la columna 1, por la columna 2. Tengo mi fila 1, empiezo a iterar por la columna 0, por la columna 1 y por la columna 2. Y tengo mi fila 2 y pasa exactamente igual. Ahora eso tiene que cambiar para poder obtener el acumulador de cada una de las sumas de las columnas. Esa iteración o ese comportamiento debe cambiar de forma interna en mi matriz. ¿Cómo hacemos que eso cambie? Primero veámoslo de forma visual. Yo necesito que pase lo siguiente, que esté en la columna 0 y empiece a iterar por la fila 0, por la fila 1 y por la fila 2. Luego que esté en la columna 1 y empiece a iterar por la fila 0, por la fila 1 y por la fila 2. Luego que esté en la columna 3 y empiece a iterar por la fila 0, por la fila 1 y por la fila 2. Yo necesito ese comportamiento para obtener el acumulador de columnas. ¿Y cómo hacemos eso? Cambiando el orden. Nosotros ponemos IJ generalmente. Ya debe cambiar ese orden. JI. Y va a pasar lo que acabamos de explicar. Va a posicionarse en una columna y va a empezar a iterar sobre cada una de las filas que tenga. Luego se posiciona en otra columna y va a empezar a iterar sobre las filas que tenga. Luego en otra columna y va a empezar a iterar sobre las filas. Y luego necesito el arreglo para acumular los resultados del valor acumulativo de cada columna. Entonces primero necesito por acá definirlo. Arreglo de suma, pero ya para columnas. Por acá los tenemos. Luego por acá dimensión, arreglo de columnas, abro corchete, cierro corchete y su longitud está basada en las columnas que defina mi usuario, punto y coma. Este era mi to-do pendiente, ya lo puedo eliminar. Bueno, por acá venimos, bajamos y en esta parte el arreglo de mi suma de columnas, abro corchete, cierro corchete. ¿En qué posición? En la posición de I va a ser igual al acumulador de la suma de columnas, punto y coma. Y el acumulador de suma de columnas va a empezar en 0. ¿Por qué? Porque por cada columna debe empezar desde 0 para que los resultados no se troquen, no se crucen y no altere el resultado final. ¿Y por qué lo pongo en esta posición? Porque recordemos que este ya es un arreglo, entonces se desprende o se desentiende de la matriz y los arreglos tienen el índice 0, luego el índice 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y eso va de la mano con cada iteración, con esta, con esta, con esta. Entonces, en el índice 0 se va a almacenar el resultado de la columna 0 de mi matriz. En el índice 1 se va a almacenar el resultado de la columna 1 de mi matriz. En el índice 2 se va a almacenar el resultado de la columna 2 de mi matriz y así sucesivamente. Por eso acá el arreglo de suma de columnas puede empezar o puede seguir trabajando con I. Este es un poquito más complejo, creería yo. Pues este ejercicio en general. Y ya para finalizar el comentario, mostrar la suma de las columnas. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, es un salto de línea. Ahora ya debo pensar en que voy a entrar a un arreglo. ¿Y cómo puedo entrar al arreglo? Palabra clave para. Como este está trabajando con columnas, entonces puedo utilizar la J, que va de 0 hasta ¿dónde? Hasta mi columnas, menos 1. Y vamos con un compaso de 1 en 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Por acá, paréntesis. Organización ante todo. Palabra clave, escribir. Comillas dobles, punto y coma. Y aquí voy a decir lo que tengo en la columna. Número, ¿se concatena con qué? Con J más 1. Y esto se concatena con 2 puntos y un espacio. Y esto se concatena con lo que tengo en el arreglo de la suma de columnas. Abro corchete, cierro corchete en la posición de J. Entonces él me va a ir mostrando esas posiciones con sus respectivos valores. Por acá yo puedo decir que ya está finalizado y acá lo vemos que es un poco más complejo y más extenso. Listo, vamos a ejecutarlo de una forma fluida para ver si debemos corregir algo, lo hacemos.
Vamos a ingresar 3 filas y 2 columnas. Y él me dice, las dimensiones de la matriz deben ser iguales. ¿Por qué? Porque es una matriz n por n. Listo. Entonces, 3 filas y 3 columnas. Para la fila número 1 ingresamos los valores del 11, del 22, del 33. Para la fila número 2 ingresamos el 1, el 2, el 3. Y para la fila número 3 ingresamos el 44, 55 y 66. Aquí nos muestra resultado de la matriz. Súper bien. El acumulador de la fila 1, 2 y 3. Listo, 66, 6 y 165. Vamos bien. El acumulador de cada una de las columnas. Recordemos, esta es la fila, esta es la fila, esta es la fila. Ahora nos vamos con el acumulador de cada una de las columnas. Para esta columna primero, 11, 12 y 44, 56. Aquí lo tenemos. Para esta otra columna, 22, 24 y 55, 79. Acá lo tenemos. Y para la última columna, 33 y 3, 36 y 66, 102, que acá lo tenemos también. Entonces ahí podemos ver que estamos trabajando correctamente y estamos obteniendo acá en un arreglo el acumulador de las filas y acá en otro arreglo el acumulador de las columnas que se desprenden de una estructura de datos de tipo matriz. Estoy combinando eso, matrices con arreglos, arreglos con matrices, dependiendo de lo que me pidan. Damos clic en cerrar, vamos y damos clic en guardar como, que este ya se hizo muy extenso. Aquí tenemos la última carpeta 03-ejercicio número 3. Damos clic, allí adentro van a guardar esta tarjeta de ejercicios y este ejercicio va a ser 01-acumulador filas columnas. Damos enter, ahí lo tenemos guardado y podemos continuar.